En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Continuamos la consideración de la doctrina espiritual de San Juan Bautista de la Salle, y terminada la explicación de esas renuncias que hemos de hacer si queremos tener vida interior en nosotros, terminando por esa última de la renuncia a la propia voluntad y al juicio propio, para no tener más voluntad que la de Dios y no tener más juicio que el de Dios en nosotros. Empezábamos ayer considerando el valor de la fidelidad a los mandamientos de Dios, donde tenemos expresa su santísima voluntad para con cada uno de los hombres, con ese valor perenne, permanente, eterno de sus mandamientos, que tienen validez para todo tiempo y para toda circunstancia histórica. Unos mandamientos que no pasan de moda, unos mandamientos que son siempre el camino para la felicidad en este mundo y en la vida eterna. Pues si queremos salvarnos, no tenemos otra cosa que hacer que guardar los mandamientos del Señor, cumplir su santa voluntad. Parte de esos mandamientos o expresión de esos mandamientos son también nuestras obligaciones, los deberes de Estado, cada uno según nuestra condición y nuestro estado de vida. Esas obligaciones, esos deberes, se desprenden de la misma ley de Dios y son, vamos a decir, concreciones particulares a cada uno de nosotros según nuestra condición y estado de vida, de lo que tenemos que hacer en cada momento si queremos cumplir la voluntad de Dios y vivir bajo su santa ley. Estado de vida se entiende como ese estado permanente de vida del cristiano. Nosotros hablamos del estado sacerdotal, del estado religioso y del estado matrimonial. Pues si bien hay personas que no contraen matrimonio, no se ordenan sacerdotes o no entran en la vida religiosa, ese estado de soltería no es permanente, no debería ser permanente, sino que está llamado a concretarse en una vocación concreta, en un estado de vida, ya sea el estado sacerdotal, ya sea el estado religioso, ya sea la vida matrimonial. Es necesario recordarlo porque hoy, tristemente, ante la cobardía del hombre de nuestro siglo, pues muchos van posponiendo la elección de estado de vida a unas edades que llega la vejez y todavía no han sabido responder a la vocación que Dios les ha llamado. Y en ese sentido, pues lógicamente también forma parte del ministerio sacerdotal recordar, y de la dirección de las almas, recordar esa obligación de la elección de estado de vida. El mismo San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, pone una plática, una meditación para el estado de vida, sabiendo que hemos de tomar esa opción en un momento determinado de nuestra vida y no lo podemos posponer eternamente, porque en definitiva será el talento que el Señor nos ha entregado y que por miedo hemos escondido y no hemos negociado. Finalmente no hemos ganado nada y perderemos ese mismo talento que el Señor nos ha dado. Es necesario, para cumplir lógicamente nuestras obligaciones, nuestros deberes de Estado, conocerlos. Y para conocerlos tenemos que estudiar, tenemos que dedicar tiempo a saber qué obligaciones tengo, dependiendo de estos mandamientos de Dios nuestro Señor que se concretan en mi vida, como esposo, como padre de familia, como sacerdote, como trabajador en un oficio, etc. Y para ello, pues lógicamente hay que dedicar un tiempo, hay que estudiar, hay que estar atento. Fijaos que hasta no hace mucho todo esto se conducía de forma natural en la misma sociedad. Todo estaba más bien ordenado y, por tanto, pues cada uno de una forma, vamos a decir, casi inconsciente, asumía sus responsabilidades, sus obligaciones sin mucho más esfuerzo. Hoy, tristemente, ante este caos informe de la sociedad moderna que ha invertido todos los valores y principios
incluso de la misma ley natural de Dios, pues lógicamente se nos hace necesario volver a formarnos y a tener conciencia de las consecuencias morales del cumplimiento de nuestros deberes de Estado. Cuando esto no se cumple, pues lógicamente lo que se produce es ese caos. Caos en la misma vida propia, caos en la vida familiar y en el ámbito del trabajo, caos en definitiva en la misma sociedad, cuando también lógicamente puede haber incluso peligro para la salvación de la propia alma, porque el no cumplir nuestros deberes de Estado nos pone en situación muchas veces de pecado mortal, de ofender a Dios nuestro Señor por no cumplir con nuestras obligaciones. Una vez conocidas, hemos de ponerlas en práctica, sabiendo que forma parte de una ascesis. La obligación, lógicamente, nos cuesta. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana tiende a ese relajo, tiende a ese descanso, tiende a esa pereza. Y por tanto, hemos de mantener siempre en ese esfuerzo del cumplimiento de nuestras obligaciones como medio de santificación ordinaria. La tentación para muchos es siempre buscar o pensar que la santificación es algo extraordinario, en el sentido de en cosas extraordinarias. Y el secreto de la santidad está en el cumplimiento fiel, en el cumplimiento exacto, en el cumplimiento con perfección de nuestras obligaciones de Estado que concretan los mandamientos de Dios en nuestra propia vida. Mal es el sacerdote que quiere ser obispo, mal es el sacerdote que quiere ser laico, laico que quiera ser sacerdote, el padre de familia que quiere ser religioso. No, cada uno tenemos nuestras obligaciones y en el cumplimiento exacto, con amor, con perfección de esas obligaciones está el secreto de nuestra santidad. Si Dios dispone en su providencia y en su plan salvífico concedernos la santidad y concedernos gracias extraordinarias por las cuales quiere elevar nuestra alma, bendito sea, pero generalmente no es el caso. Son excepciones. Dios quiere que caminemos por el camino ordinario, ese camino ordinario de la santidad, que es esa semilla sembrada en nuestro corazón que crece mediante ese silencio de que nosotros estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y Dios, a través de ello, está santificando nuestra alma. Conocimiento de nuestras obligaciones y perseverancia en el cumplimiento de ellas. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.